Queridos amigos, bienvenidos una vez más a la entrevista clásica. El capítulo de hoy es muy especial porque mi invitado, el maestro Ron Davis Álvarez, tiene historias extraordinarias. Ha viajado replicando el modelo del sistema por países como Groenlandia, Dinamarca, Suecia, Afganistán, Grecia, entre muchos otros. Y hoy conoceremos un poquito de su maravillosa historia. Acompáñennos. Estoy muy contento de tener a el maestro Ron Davis en la entrevista clásica. ¿Cómo estás, Ron? Hola Raúl, chévere, chévere. Muy emocionado y gracias por esta oportunidad de vernos, así sea en la distancia. Sí, claro, ¿no? Y aprovecho de una vez la oportunidad. Bueno, primero, antes, por supuesto, agradecerte por dedicarme este tiempito y dedicarnos a todos los que ven este tiempito, pero de una vez, si ya algunas personas vieron capítulos anteriores de los que están viendo, hablamos de ti y estábamos hablando de esto un poquito antes de la entrevista. Hablamos de ti en la entrevista, hace 2 o 3 entrevistas con el maestro William Harvey y los que ven aquí, si no han visto esa entrevista, por aquí se las dejo para que la vean, porque es una persona que ha viajado por todo el mundo y yo le pregunto, una de las preguntas, ¿qué país que no conoces quisieras conocer? Y me dice Groenlandia. Y yo le dije, bueno, yo te tengo el contacto en Groenlandia, pero como nosotros tenemos fama de echadores de broma, entonces el tipo se muere de la risa y me dice, no, ay, se ríe. Yo le digo, no, no, en serio te tengo el contacto en Groenlandia. Y dije en esa entrevista, y es peligroso hacer estas aseveraciones, pero dije, no, tengo el contacto y lo voy a invitar y él va a venir a la entrevista y aquí estás. Aquí estás y Bueno, ya vamos a llegar poco a poco a Groenlandia. Ya vamos a llegar poco a poco a Groenlandia, pero vamos a empezar bueno, tu formación inicial. Me decías que naciste en Caracas. sí, yo nací en Caracas, de hecho yo soy de la parroquia San Juan. Mi familia es de un área, una barriada que se llama El Guásimo, que queda donde queda el Guarataro y todo eso. Y mi familia es de ahí y por parte de mamá y papá. Después me fui a Guatire porque mi abuela perdió uno de sus hijos de esas desapariciones que nunca sabes dónde paran las personas y mi abuela una de las cosas que quería era como mantenerlos un poco con un poco más de control, ¿no? Y entonces en estas ciudades satélites o en esas ciudades que estaban como alrededor de Caracas, ella podía tener un poco más de control cuando iba a la escuela y todo eso. Y bueno, así nos mudamos a Guatires y Guarenas. Yo vivía entre Guarenas y Guatires porque mi mamá vivía en Guarenas, yo vivía en Guarenas, pero mi abuela vivía en Guatires. Entonces estaba entre Guarenas y Guatire. Y así fue que empecé en la música porque justamente después de la escuela yo ayudaba a mi abuela a vender chupi. Para los que no sepan qué es chupi, el chupi es un helado metido en una bolsita. Es Exacto. hielo molido con colorante metido en una bolsita y vendíamos chupes cremositos que eran los que tenían de leche y diferentes sabores y el de agua normal. Y vendiendo chupis, yo escuché por primera vez lo que era Beethoven, Mozart y Sibelius, porque los muchachos del núcleo de la orquesta, del sistema de orquestas, merendaban o hacían su break, su pausa frente a la casa de mi abuela. Y ahí fue donde yo escuchaba el cuento de que no, vamos a tocar Beethoven, Sibelius, no sé qué cosa. Y yo juraba que esa gente estaba viva. Yo juraba que Beethoven, Claro. Mozart y Sibelius estaban vivos porque, bueno, ellos decían, vamos a tocar Beethoven. Y yo decía, bueno, no sé a qué se refieren, pero me supongo que está en el grupo con ellos, ¿no? Y bueno, así mi abuela quería que nosotros, quería que tuviéramos una actividad extracurricular y así empecé en el núcleo del sistema de orquestas en Guatire. ¿A qué edad empezaste? A los 10 años, empecé a los 10 años. A los 10. Llegaste al núcleo, bueno, para explicar, me encanta cuando hablamos de esto, lo he hablado con otros invitados, con Pacho, con Cristian Vázquez, con Jesús Cátegui, bueno, otros baluartes del sistema. Me gusta mucho como poner en contexto a la gente porque nos ve gente en México, yo tengo alumnos en México y ven bastante en México, entonces me gusta como poner en contexto. El núcleo es el centro de formación de las orquestas del sistema. Y el proceso de selección de instrumentos ha cambiado con los años. Afortunadamente, ahora con diferentes alianzas que ha hecho el sistema, hay muchísimos más instrumentos, pero antes era diferente. Antes era prácticamente lo que había. Sí, es eh, así.
es así. ¿Cómo te Yo, tocó a ti la elección del violín? yo quería tocar violín porque también desde la casa de mi abuela se veía siempre a alguien estudiando en el balcón de la escuela de música, ¿no? Entonces yo veía y a mí me gustaba el violín, el sonido del violín. Entonces a mí me gustaba el cello, el violín y el oboe. Esos eran los tres instrumentos que me gustaban. Y recuerdo que cuando yo entré me dijeron, no, mira, lo que tenemos es una viola. Y yo amo la viola, amo el sonido de la viola. O sea, pero a mí me gustaba era el violín. O sea, yo Claro. realmente quería tocar Y, violín. y no te echaron el cuento y que esto es como un violín, pero un Sí, poquito más de... grande, sí, tal cual. Y me decían, no, pero porque tú estás un poco más grande, quizás la viola te queda mejor y todo eso. Y yo dije, no, si no es violín, no quiero tocar. Entonces, me acuerdo que tuve que esperar un tiempito más y empecé violín, pero yo era ya grandecito, supuestamente, para empezar, pero ahorita me doy cuenta que no hay límite para empezar, ¿no? En ese momento, claro, con esos núcleos tan pequeños, me imagino que todo era así como muy, muy medido, los instrumentos no había para todo el mundo, y entonces era así como que, bueno, te damos un violín. Y me dieron el violín y comencé mis clases en la orquesta cuando tenía 10. Qué bueno, qué bueno. Y bueno, quizá a veces, quizá uno no lo sabía, pero realmente, como tú dijiste, en núcleos de las afueras de Caracas o núcleos del interior, que a uno le dieran un violín o un cello era una responsabilidad que uno no sabía, porque realmente había muchos niños esperando por un violín o por un cello. En mi caso fue Exactamente. diferente, en mi caso fue diferente porque yo empecé en el núcleo de los Teques con los niños cantores y no sé qué, con la maestra Lourdes Sánchez cuando estaba todavía en los Teques, Imagínate. pero cuando agarré el instrumento fue mi papá con unos tíos que eran músicos, entonces fue como otra cosa. Pero sí tengo muchos cuentos bueno, de compañeros que le dijeron y que mira, este es el único chelo que hay aquí en Claro. Yaritagua, este es el único chelo que hay y te lo estamos dando a ti. O sea, te tienes que hacer Es algo con así. esto. No, es así. Y yo creo que no solo es que tú desde pequeño te dan esa responsabilidad, ¿no? Yo recuerdo que me dieron el violín, no tenía profesor todavía, yo agarraba el violín y lo charrasqueaba, y lo charrasqueaba, y lo charrasqueaba. Y mi abuela decía, ¿será que él en algún momento va a aprender a tocar? Sí, esa es la otra. El chelo es un poquito más gentil. Quizás En más... cuanto a sonido, sí, yo Sí, creo que sí, sí. el cello es más gentil al principio. Creo que es de los más gentiles de la cuerda. El contrabajo, o sea, de hecho ni suena al principio. O sea, es como que le dan ahí, son como frecuencias inaudibles. Pero sí, mi hermana, yo me acuerdo, mi hermana, cuando iba a elegir instrumentos, ella quería entre la flauta y el violín. Y yo creo que mi mamá le dijo, mira, aquí tenemos una flauta. ¿Qué cosas? O sea, yo creo que fue medio sugestionada. Sí. Porque sí, el violín inicial, yo aplaudo a todos los representantes, todos los papás y mamás de niños Que tiene un hijo violinistas. violinista, sí, 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 sí. sí, porque O es a los rudo. vecinos también, yo los aplaudo también A en los ese caso, vecinos también, a los vecinos también. Bueno, entonces iniciaste en el núcleo de Guatire, de Guatire, de Guatire. en el núcleo de Guatire, y entonces, bueno, está todo este transitar como lógico de que uno empieza, entonces empiezas en el liceo, sales del liceo, vas al núcleo, Claro, yo pero, daba clases ya cuando estaba en el liceo. Yo empecé a dar clases a los 14, 4 años bueno, después de haber empezado. a varios nos tocó así también, y Sí. sobre todo en núcleos pequeños. Sí. Pero entonces, ya tú dando clase y ya si tenías 14 ya estabas por ahí para el noveno o cuarto año, Exacto, no, exactamente. estaba en noveno, estaba empezando en Exacto. noveno. No, terminando octavo, me acuerdo yo cuando Mm, empecé a dar clase y me quitaba la camisa antes de ir al núcleo para que no dijeran, mira, él es el profesor de violín, ¿sabes? Y claro. venía, claro, yo quería como, eso fue en octavo. Y ya recuerdo que ya cuarto año, que ya tenía como 16, no había director para la orquesta y me dijeron, mira, te toca agarrar la orquesta. Y ahí fue cuando empecé a dirigir, pues, a Ok. los 10. Entonces tú, esta es otra historia bastante recurrente en nuestras orquestas. Ahora hay todo un proceso de formación muchísimo más sólido, una estructura.
Pero en ese momento era, bueno, mira, tú eres profesor de... Necesitamos a alguien. Ajá, tú eres profesor de cello, no hay profesor de bajo, tú puedes dar la clase de bajo. Y que bueno, sí, a lo mejor, vamos a ver. Y a ti te tocó, como a varios también, agarrar la orquesta, agarrar la orquesta. Exacto. Y agarrar la Empezaste con la orquesta orquesta, sin saber muchísimas cosas. Yo creo que cuando yo después entré al UDEN, a los 1000 propedéuticos que hice en el UDEN, porque me costó muchísimo, yo no escuchaba nada. Y al mismo tiempo no entendía cómo hacía un trabajo con la orquesta si no escuchaba nada. Yo no sabía ni que era una segunda mayor, una segunda menor, no sabía nada, no sabía ni que era una tonalidad, nada. Pero hacía un trabajo con la orquesta y yo creo que esas son cosas que uno va aprendiendo tras la marcha y bueno, me ayudó muchísimo llegar al Uden ya con esa preparación claro. de no tenerle miedo a enfrentarme a esos retos, ¿no? Y en qué especialidad entraste en el IDEM? Bueno, al principio yo hice como 6 años para entrar al primer semestre. Imagínate, imagínate. Pero, mentira, fueron como 6 semestres para entrar al primer semestre de la universidad. Mi primer examen me lo hizo Franca Verhagen, que ahora trabaja conmigo en la Dream Orquesta aquí en Suecia. Y ella fue mi mentora, igual que Tupac y Violetica. Y yo recuerdo que saqué 0,3 en ese examen. O sea, yo no escuchaba nada. Yo incluso, O sea, tú pusiste el nombre y la fecha. no, yo puse el nombre, la fecha y coloqué, creo que pegué una segunda menor, una cosa así. Por suerte, la que sonaba Y más fea. eso fue suerte, literalmente. Pero ya yo dirigía un núcleo. O sea, ya yo dirigía un núcleo y ya yo dirigía una orquesta. Y hacía mi trabajo con los muchachos, pero auditivamente yo no tenía conciencia del tema pedagógico al punto de saber segundas menores, al tener ese conocimiento, ¿no? No le tenías nombre a las cosas, porque No le tenía nombre a seguramente las cosas, seguramente escuchabas, pero no sabías qué nombre tenía eso que escuchabas, no, ¿no? ni tampoco tenía conceptualizado nada, ¿no? No tenía conceptualizado temas de pedagógicos, hacía cosas por intuición. Y bueno, gracias a Dios, todos los mejores maestros que puede haber tenido en la vida. Eh, y literalmente esos maestros me adoptaron. O sea, yo creo que todavía tengo relaciones con muchos de ellos. De hecho, con la maestra Franco, la maestra Tupac, con la maestra Violetica que paz descanse y el maestro Juan Andrés San, que también es paz descanse. O sea, tuve maestros impresionantes. Yo, una lista gigantesca de maestros que me formaron y que le agradezco muchísimo porque realmente dijeron, vamos a adoptar a este muchachito y vamos a llevarlo. Sí, no, Tupac increíble. Sí. Me acuerdo que fue nuestra maestra ¿cómo se llama? Entrenamiento auditivo. Uh -huh. Éramos una generación bastante buena, una clase bastante buena, y ella descubrió que había buenos talentos ahí, y como decimos en Venezuela, nos sacaba la chicha, o sea, nos exigía así, pero un montón, pero además era divertido, o sea, es una persona increíble, y también, bueno, y por supuesto, todos los que pasamos por ahí dimos clases con la maestra Violeta Lares, obligatoriamente, porque bueno, había que Violetica me ver llamaba a la casa y yo la llamaba qué y cómico. era muy cómico porque de verdad después yo empecé a dar clases como de mentor de armonía en el UDEN y ayudar también en el programa y bueno, de verdad que fueron experiencias únicas que me formaron no solamente como docente sino también como persona. Pero entraste en pedagogía. No, en violín. Ah, en violín, ok. Entre Berlín. Y bueno, y otra de las cosas que me ayudó muchísimo fue viajar al interior. Empecé a viajar muchísimo al interior a dar clases en el sistema y uno aprendía cada vez más de gente que está dando clases en ciudades impresionantes con tremendas experiencias que uno iba y wow, ¿esto cómo lo hacen? Y maestro Rubén Cova, y uno decía, bueno, voy a aprender de esto. Y habían cosas maravillosas de Sí, eso. viajar al interior nos daba perspectiva también, porque uno estaba en Caracas y en Caracas las cosas son diferentes, o sea, en estructura, en muchas cosas. Entonces uno viajaba al interior y uno tenía como perspectiva de un poquito de realidad de las cosas también. A mí me tocó dar clase y ver clase debajo de un árbol. O
sea, bajo una mata de Sí, eso mango. era muy común en Cogede, en En Amazonas, Yaracuy, en Mamporal, incluso sin ir muy lejos, en Guatire. En Guatire a veces cuando habían seminarios, eso es muy, pero eso se puede hacer en países como Venezuela claro. que tienes un clima maravilloso y, Bueno, y lo logras. allá no Aquí creo que no puede, puedas. no, aquí no puede, en verano algunas veces. Exacto. Bueno, Sí, entonces, mientras estabas en el Udem, seguiste como como el director. director. ¿Ya eres director del núcleo o director de la orquesta? No director del núcleo, ya era Director director del del núcleo. núcleo. De hecho, tenía dos núcleos a mi cargo, que eran los dos núcleos de Guatire. Ok, Sí, eran los ok. dos núcleos de Guatire. Y Entonces, después, sí, bueno, ya después empecé a uno va dirigir de la mano la Guarena, formación con la bueno, con la gerencia. gerencia. Sí, vamos a hacer un concierto acá para la comunidad, este desarrollo de la comunidad y este proyecto, cómo lo vamos a hacer para hacer este tipo de cotizaciones. Entonces, mil cosas que uno agradece haber aprendido de otras personas Sí. y bueno, así para adelante, como quien dice. ¿Y tuviste algún, porque esta es otra cosa, a veces uno tiene como un mentor de gerencia? ¿Tuviste alguien que te hiciera como esa Bueno, mentoría en mira, gerencia? yo tuve muchos maestros. Yo podría decir que tuve gente que siempre estuvo, no solamente maestros también de la Bolívar, que me apoyaron muchísimo, sino gente que para ese entonces yo recuerdo que la maestra Franca siempre estuvo muy pendiente de mí. Eh, y bueno, en ese momento yo recuerdo que Andrés estaba director, tenía también la profe Argelia, paz descanse, una gran amiga, y profesora, Efraín. Yo tenía maestros por todos lados que eran como, yo me sentía como cuidado, ¿no? Así como gente que me consentía mucho, voy a decirlo así. Yo creo que recuerdo que cada vez que se iba a hacer algo, pues uno aprendía mucho de gente, de maestros en Venezuela. Sí, y yo creo que algo que heredaron, sobre todo sus maestros bueno, de la primera y segunda generación del sistema, algo que heredaron mucho del maestro Abreu era decía Cristian en la entrevista que tuvimos, el ojo clínico, ¿no? Así como que veían a alguien y como que ya fuese por interés de la persona, o sea, porque la persona lo veían interesado, o porque le veían algún talento especial, o porque le veían yo creo que más que todo el interés, como que agarraban a esa persona. O sea, en ese caso a ti te adoptaron no por casualidad, sino seguramente te Claro. veían un interés especial, un talento especial, y te empezaste a interesar también por la parte social, ¿no? O sea, por la Sí, parte que en realidad, también para poner a la gente en contexto, en realidad es la razón de ser del sistema. O sea, la música se hace siempre con calidad, pero la música no es más que un medio para un fin mayor social. también, para un fin social. Entonces, ¿cómo empiezas a salir de Venezuela? ¿Cuál fue tu primer trabajo fuera de Venezuela? ¿Cómo llegaste a eso? Bueno, antes de eso te voy a comentar rápido. A mí había una cosa que me sorprendía del maestro José Antonio y era que ¿cuántos éramos? Éramos muchísimas personas y lo impresionante que le importaba a qué lugar fuera, a Guatire o fuera a, no sé, a Maracaibo, y él te decía, no sé, mi querido Ron, o sea, te decía con el nombre. Sí, 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 Tú sí. decías, ¿será que hay alguien que le echa ¿Será que tiene alguien? Yo también, todos lo pensamos, o pero sea, tú no, pero decías, era él. te decía, mi querido Ron, ¿sabes qué? Tú decías, ¿será que alguien le dijo? ¿Será ¿O que, cómo exacto? sabe? Y se te Tenía un acercaba después del apuntador. concierto. Era increíble, ¿no? Y entonces, yo eso siempre a mí siempre me sorprendió de él. Eh, bueno, entre mil cosas. Eh, una de las cosas que yo en el 2008, 2009, estaba haciendo conciertos para las vaguadas, pues que ahí Ok. hubo y hay una profesora del UDEN que se llama Virginia Largo, ella me habló de Groenlandia. De hecho, ese fue como que mi primer trabajo fuera de Venezuela, porque yo había salido a dar clases en intercambios, esas cosas, pero no algo así como un proyecto. Ella me habló de la posibilidad de tocar con un pianista americano, eh,
que ya debe tener como 95 años. Wow. Y me dijeron para hacer una gira en Dinamarca y luego en Groenlandia y ir a un orfanato del norte de Groenlandia. Entonces, bueno, yo recuerdo que hablé con ella y ella me dijo, tienes que mandar esto, no sé qué, y ellos van a hacer un proceso. Me llamaron a la casa, yo tranqué el teléfono porque no quería que, bueno, que me cobraran la llamada. No, o sea, ellos me llamaron y yo dije, yo no tengo real, así. Y bueno, y a partir de ahí, Víctor Vivas, que era mi maestro de la academia, me empezó a formar para presentar la audición para tocar con este pianista. Después viajé a Groenlandia sin hablar, viajé primero a Dinamarca sin hablar nada de inglés. Yo no hablaba nada de inglés. ¿En serio? O Ah, no, sea, no yo hablaba, juraría que por lo menos inglés hablabas. no, nada, no, no habla, yo de broma me sabía el verbo to be, y I am, you are, más nada. Y eso, o sea, no, yo no sabía nada de inglés. Yo llegué con una dirección en un papelito. O sea, yo estaba, o sea, eso es de locura. O sea, una gente que me había contactado a través de esta profesora, que por supuesto ya había pasado todo el proceso, no sé qué, y yo confiaba en que esta gente era seria, ¿no? Y fue seria, por supuesto. Pero yo llegué a Copenhague, ya yo había ido a Alemania por primera vez, que había ido por Mozarteum, pero esta era la primera vez que iba como a trabajar, ¿no? Entonces voy, llego, me monto en el taxi, entrego, imagínate que yo llegué con 50 euros, era lo único que yo tenía. Llegué con o sea, y los 50 euros lo pagué en el taxi, me dio dolor, me murió, así como que pago yo la cosa y el señor me dice, no, aquí no aceptamos euros, aquí se acepta la corona. Y yo, imagínate lo que yo ni Que investigué. tú ni sabías qué demonios era una corona. Entonces, bueno, el señor que, bueno, te los voy a aceptar, me imagino yo que dijo eso, porque no entendía absolutamente nada de lo que me estaba hablando. Me monté, me bajé, llegué al apartamento y una señora me abrió la puerta y empezó a hablar inglés como a 200 por hora. Hablar rapidísimo, yo no entendía nada de lo que decía y yo solo decía, no, 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 porque yo tenía miedo. O sea, entonces la señora me preguntaba, ¿Are you tired? ¿Estás cansado? ¿Quieres comer? No sé qué. Y yo, no, 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 thanks, no, thanks. A todo le decía no. Y así empezó mi aventura en Groenlandia. Después de Dinamarca viajé a Groenlandia y bueno, ahí empezó mi primera vez que vi la nieve. A -20, mis primeros -20 bajo cero, viajes en trineos con perros. Pero Eh, ahorita me vas a echar un cuento que yo te voy a preguntar específicamente, pero porque lo recuerdo de alguna vez que conversamos. Pero, a ver, también me gusta decirle a los, sobre todo a los papás de los muchachos o cualquiera que vea que sea padre, pongan a sus hijos a estudiar inglés a sí, los por favor. 5 años o antes. En YouTube, Porque, sí, ya puedes exacto, meterte hasta en exacto, YouTube. exacto. Tú sabes que yo tengo unos papás acá que le dicen, ok, vas a jugar videojuegos o vas a ver esta película, pero si es en inglés. Exacto. No la vas a hacer en otra si no es en inglés. Entonces, me parece bien porque Porque es tienen que que aprender a hablar inglés. yo no me imagino el terror. Yo afortunadamente, a ver, creo que sí, bueno, yo creo que sí viajé las primeras 2 veces sin hablar otro idioma, pero estaba niño y mi hermana mayor hablaba inglés perfecto y mi papá y mi mamá hablaban francés. Yo hablaba un poquito de francés, entonces como que no tuve la Fue más necesidad, fácil, pero la primera vez que ya yo viajé de trabajo ya hablaba inglés o claro. ya habla otro idioma, pero no me imagino. ¿Y cómo? O sea, empezaste así por señas. No, bueno, me doy risa porque yo, había una persona ahí que me medio traducía mal inglés, hacía una traducción a veces. Fue muy cómico porque yo recuerdo que yo no sab, yo siempre he tenido problemas para enseñar que si a un alumno, dos alumnos me cuesta, porque yo soy muy energético, pues, y entonces siento que cuando tengo un alumno y tengo demasiada energía es como que tú, demasiado, ¿no? Sí, lo estás Entonces siempre, abrumando. sí, entonces normalmente trato de tener grupos grandes o tener... Y recuerdo que le digo a la persona de ahí del orfanato a través de la otra que si podíamos hacer grupos más grandes, no sé qué. Ella me dijo, bueno, esto está un poco complicado, pero en fin, empezamos con un grupo de 13. Y así empezó la orquestica Numanak, con un grupo de 13 niños, que recuerdo yo que esos 3 meses, porque yo viajé primero por 3 meses, fueron interesantes porque, bueno, en ese tiempo estaba lleno de luz todo el tiempo
entonces nunca vi la noche, entonces para mí era así como, bueno, ¿qué es esto, no? El frío, ponerte piel en la ropa, viajar en trineos con perros, o sea, esas son cosas que viajar con un violín en el trineo y irte congelando. Cómo reacciona el instrumento a esa Se daña, temperatura? eso se daña. Pero por eso es que uno tiene que tener el instrumento un poco tapa amarilla, pues, no viajar con tu instrumento para... Y al lugar donde yo daba clases, tú tenías que agarrar un helicóptero, pues, tenías que viajar, desde Venezuela eran aproximadamente como 5 aviones y un helicóptero, y entonces si ibas a una de las ciudades pequeñas era un trineo con perros, sobre el hielo congelado. A ver, Entonces, porque sé que la gente va a preguntar, yo creo que uno se va acostumbrando. claro, claro, pero a ver, ¿cómo llegaste? Bueno, por medio de esta profesora, Uh -huh. pero también Groenlandia es uno de estos territorios particulares porque es como un estado, no sé cuál es la figura, pero que entiendo Que que está depende pegado a un poco de Dinamarca. Dinamarca, ¿no? Sí. O sea, es como Es geográficamente del continente americano, pero políticamente europeo. O sea, es muy complicado, porque geográficamente es parte de América. claro, está más Pero, cerca de acá. sí, pero políticamente está relacionado a Dinamarca. Es la misma moneda, se habla danés y está conectado políticamente con Ok, Dinamarca. ok. Igual que las Islas Feroes. Pero tienen propia lengua, ¿no? O varias Sí, lenguas. tiene Kalaalleq se llama, es un dialecto y es el dialecto inuit, bueno, sabes que alrededor del Círculo Polar Ártico hay diferentes comunidades inuits y está, bueno, la groenlandesa, está la que está en Alaska, está la que está en Canadá, la que está en Siberia y Kalaalleq es de Groenlandia. Está el Yupi, está otro en Sweden también, en Suecia también hay una parte de... Ok, entonces estuviste trabajando en un orfanato, bueno, en varios orfanatos Sí. En en Humanac y Dinamarca. especialmente, y después también trabajé en una escuela para jóvenes con dificultades en Dinamarca. Ok, Jóvenes con diferentes problemas de psicológicos, ansiedad y droga. ok, ok. Y recuerdo que era algo como que relacionado también un poco al alcoholismo, la cantidad de Sí, orfanatos, bueno, ¿no? sí, en Groenlandia la tasa de suicidio es muy alta. Y sobre todo porque hay un problema social muy grande que es el tema del alcohol. El alcoholismo es una tasa muy grande, entonces hay muchos niños, que los niños de estos orfanatos normalmente tienen problemas bueno, han sido abusados, han tenido traumas a través de sus vidas por sus padres. Entonces, bueno, estos orfanatos se encargan de darle una nueva vida, ¿no? Claro. Y literalmente tú te conviertes no solo en un profesor de música, sino que te vuelves familia de esta institución. Y yo actualmente, para mí esos chamos y eso o sea, yo los hablo con ellos, estoy en comunicación. Muchos de ellos ya no tocan instrumento porque ya, bueno, están haciendo otro tipo de carrera o cosas, pero siempre mantengo el contacto y ahora, de hecho, la que lideriza el programa en Groenlandia musical es una venezolana que es familia mía, que se llama Sofía Hernández y de Guatire también. Y bueno, para mí tener contacto con las personas que no solamente se han ido transformando, sino que la música ha sido un punto importante de su vida es bastante importante. Sí, el sistema, eh, creo que los países que no, o sea, que de alguna manera no adoptaron el modelo del sistema, no voy a decir correctamente, pero justamente iba a esto. Eh, el sistema ha funcionado en otros países cuando se adapta a las condiciones del país. Si lo intentas replicar igual, no funciona. Y creo que los No, países que han fracasado con el modelo del sistema es porque han intentado replicarlo como exactamente igual. Y las leyes son diferentes, las idiosincrasias son diferentes. Entonces a ti te tocó un poquito de tu experiencia previa del impacto social de la música o la formación y el rescate social por medio a través de la música. Te tocó adaptarlo a un país. Ahí sí que completamente si hay distinto. algo, si está el antónimo de Venezuela,
Es Groenlandia. Es Pero Groenlandia. geográficamente, pero culturalmente, yo creo que los groenlandeses tienen un corazón bien así, muy cálido como el de nosotros. Yo recuerdo que cuando yo regresé después de estos 3 meses a hablar con el maestro José Antonio, mostrarle las fotos de los niños tocando sobre el hielo y todo eso, el maestro estaba, bueno, decía, no, 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 esto no puede ser, esto es increíble. Y él me dijo, no, no, tú tienes que regresarte, tú tienes que regresarte para allá. Tú no puedes dejar a esos niños solos, ¿sabes? Exacto. Y yo me fui y supuestamente iban a ser 6 meses y se convirtieron en casi 3 años allá. Estuviste 3 años en Groenlandia. ¿Ibas a Dinamarca en algún momento, me Sí, imagino? sí, y también en esos 3 años también llevé a los niños de Groenlandia a Venezuela en 2 oportunidades. Ajá, me Fuimos acuerdo, exacto. a Venezuela. Niños de Venezuela fueron a Groenlandia también, una vez. Yo creo que en ese tiempo también viajé mucho con ellos, también trabajé en otros países con los niños de Groenlandia, o sea, se hacían muchos programas de intercambio. Para mí Groenlandia fue una escuela, una escuela. Yo era voluntario, yo trabajé como voluntario. Fueron uno de los mejores voluntariados que he hecho en mi vida y lo volvería a hacer sin ningún tipo de queja. Aprendí muchísimo de una señora que se llama Ana Andresen, que también se convirtió como en mi mentora. Ella era como el José Antonio, pero en Groenlandia. O sea, ella se convirtió en una mente brillante y ella, mira, Ron, haz esto de esta manera. Mira, Ron, haz esto. Yo creo que me enseñó desde hacer una mesa para comer hasta reunirme con gente y hablar de financiamiento y, ¿sabes? Era increíble. Ella me enseñó muchísimo, además que yo vivía con ella como su hijo. Y para mí, ella es muy importante en mi vida, como en mi caso mi mamá, yo tengo una foto en mi casa con mis mamás, diría yo, y Okay. ella está ahí. Ella no solamente me adoptó, literalmente, como casi todos los maestros que he tenido, y bueno, me dio muchas oportunidades que me hicieron crecer profesionalmente y ahí empecé a dar clases en muchísimos países, ahí empecé a moverme bastante. Sí, sí, Empecé, sí. Sí, y recuerdo eso. hasta que volví a Venezuela en el 2014, 2015, 2014, por ahí, justamente porque el maestro en una reunión me dijo, me gustaría que vinieras para trabajar con las relaciones internacionales, sobre todo porque, bueno, ya yo había recorrido bastantes países trabajando con diferentes países y me fui y trabajé, yo recuerdo, hasta el 2015. 2014-2015 y luego ya yo había trabajado mucho con Suecia. Recuerdo que la directora de aquí del sistema Suecia, Camila Sarnes, fue a hablar con José Antonio, con el maestro José Antonio, y le dijo, mira, necesitamos alguien que realmente nos ayude con el sistema Suecia porque, bueno, Gustavo estuvo acá en la Gotemburgo Symphony y necesitamos a alguien que nos ayude con el tema de la pedagogía y que esto arranque porque de verdad que se nos ha hecho complicado. Y en esa reunión recuerdo que el maestro José Antonio volteó así y dijo, bueno, pueden llevarse a Ron por un año. Recuerdo yo esa reunión tal cual. Camila lo agarró así como que como al mes siguiente me escribió un email, ya estamos preparando todo para que te vengas. Eh, ya, o sea, yo ya así como que, bueno, ya va, espérate. Eso fue algo así como muy rápido y bueno, así me vine, yo vine primero a dar clases, ya yo había venido varias veces a dar clases cuando vivía en Groenlandia, de hecho, a Malmö. Y así fue que me vine a Suecia y bueno, así empezaron más proyectos, ¿no? Después de eso, no solamente empecé a hacer el proyecto con el Side by Side, que es uno de los campamentos más grandes que existe en Europa, sino que también hice mi propia fundación, que se llama Dream Orchestra, que es la orquesta Sueños, que es con jóvenes refugiados. Wow. Hey. Hello, hello. Maybe we can put more seats. Hello, hello. Hi, my name is Ron. I'm coming from Venezuela.
Today, I just want to introduce you the violin fiol. I will play something very quickly and simple. Exacto, y estaba viendo un poquito de eso por ahí en Facebook y en Instagram, estaba viendo algo de eso. Justamente te iba a preguntar, ¿cuándo nace la Dream Orchestra? En el 2016, porque en el 2015 yo viajé con Franca, el profe Franca y el maestro Rubén Coa, vinimos a Suecia y luego a Estambul, me acuerdo, a dar clase. Y cuando estábamos en la estación de metro estación de metro de Estocolmo, yo recuerdo ver muchísima gente llegando, jóvenes no acompañados que venían escapando justamente de Siria y de la guerra, ¿no? Y nosotros nos impresionó muchísimo que el trauma que tú le veías en la cara a esos chicos era una seriedad, era como una piedra, y al mismo tiempo la gente le dan una banana y un pote de agua, pero fue un sentimiento tan fuerte que en ese momento yo le digo al profe Rubén, al profe Franca, perro, esta realidad, yo digo que nunca la había sentido así tan de frente, ¿no? Porque para ese momento había un oleaje de refugiados que venían justamente de estos problemas de las explosiones en Siria y de Afganistán. Y yo dije, mira, yo estoy acostumbrado a trabajar con niños ya con diferentes traumas. Para ese momento ya había trabajado en diferentes instituciones y le dije, en lo que llega a Suecia, que ya sabía que llegaba enero, esta va a ser mi meta, trabajar con estos jóvenes. Y a través de estar aquí en el 2016, comencé la orquesta. No teníamos nada, no teníamos instrumentos, no teníamos dinero, no teníamos profesores. Yo trabajaba para el sistema Suecia que tenía núcleos, pero la Dream Orquesta, como eran niños eran adolescentes y un poco más adultos, no podían entrar dentro del sistema claro. de la escuela normal, ¿no? Y esto fue un problema porque cada vez que yo le presentaba la idea a alguien, era así como que, bueno, mira, estos muchachos tienen 19 años, están ahorita aprendiendo sueco, además que tienen muchos problemas ahorita en llegar acá, no saben ni siquiera si los vamos a deportar. Y yo dije, no, mira, yo me empeñé, esto lo vamos a hacer, y conseguí 10 instrumentos prestados, y así comenzó la Dream Orquesta en el 2016, con instrumentos prestados. 2 semanas después yo tenía Side by Side y hice mi primer concierto con esos muchachos, eran 13 de hecho, igual que en Groenlandia, 13 muchachos, o sea que ese es un buen número para mí. Está bien, está bien. El próximo proyecto, no sé, si tienes 10, tienes que conseguirte 3 por 3 ahí. más, sí. Así es. Qué bonito eso. A ver, pero nos fuimos muy rápido de Groenlandia y había un cuento que tú echaste una vez. Estábamos en un curso de formación para directores. Me acuerdo un cuento que tú echaste de que tenías que ir de un orfanato a otro o del punto A al punto B en Groenlandia. Digamos, el trayecto lógico era por helicóptero, pero no había buen clima para el helicóptero. Y nos fuimos en trineo. Y te fuiste en trineo. Sí, pero eso era muy común. Eso era muy, muy común. Viajar, por ejemplo, de Ikarasak, que es una área, a Umanak, que es una isla. Tú viajabas en trineo y tú vas con ropa de piel de foca y oso polar. Para la gente que está escuchando que piensa que en Groenlandia la gente usa las pieles por look, por fashion, no es así. Se usa porque hay necesidad. Además que allá no hay planta, allá no es que vas a tener un árbol y que vas a ser vegetariano. Claro. O sea, no puedes. Entonces, la gente pues come, por supuesto, focas, osos polares. Y también, ya ahora sí llega como un barco y se consiguen muchísimas cosas, ¿no? Pero está dentro de la tradición, ¿no? Usar la ropa, y también ayuda mucho al frío. Y te abrigaba muchísimo y viajabas, y te tocaba... Y a ti te tocó que no sé menos 25 bajo cero. El chofer, el hunter, el cazador, exacto, el hunter. Porque va un cazador
bueno, te cuento, alguna vez yo iba en un trineo y el cazador, él normalmente, tú estás en el trineo, te sientas en el trineo, hay como 18 perros justo enfrente y el cazador no puede estar montado en el trineo cuando el trineo arranca. Él tiene que desamarrar como un griño que hay amarrando los perros sobre el hielo. Él ala eso y el trineo arrancó. Una vez arrancó eso y el cazador no se pudo montar. Y yo iba No. en ese trineo con esos perros que, mira, yo pegaba gritos. Y no te Y sabías los trataba comandos ni te sabías. no, no, y además que tienen Son comandos información. vocales, ¿no? Sí, sí, hacen iu, 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 y cosas así como para la izquierda, para la derecha, frena, ¿sabes? Y entonces yo trataba como de, mira, yo me respeto, me acuerdo yo y dejé ir los trineos con los perros, después ellos lo consiguieron, ¿no? Pero te lanzaste. No, me lancé y me respetó porque, bueno, ese es el mar congelado, pero es como cemento, y eso va a una velocidad, ¿no? Y ahí de verdad que después de eso me costó más montarme en trineos. Esto fue una interesante aventura. Pero, y esa vez, nada, nos contaste que una vez, creo que era un trayecto como de 6 horas, una cosa así Sí, más o loca, menos, ¿no? pueden durar 6 horas, incluso hasta más. Y tuviste que El trineo así. no, pero Y, que empezó a hacer un hueco en el piso. cracks, sí, bueno, Ajá. eso pasa muchísimo también. Que tú vas y la cosa va sonando y el bicho, o sea, pero eso es muy, muy normal. Yo después me di cuenta, ya va, lo que no hace esto es bien peligroso, te puedes morir. Pero claro que te puedes morir, y te puedes morir, básicamente te mueres y no te va a conseguir nadie nunca. No, bueno, pero yo creo que también en el fondo ahí hay mucha gente que va contigo que te sacan rápido, ¿no? Claro. Tampoco es que estás solo. Pero Pero igual es un riesgo. Yo también hice una vez kayak en Groenlandia y yo dije, después, porque yo no sé nada, qué hago yo haciendo kayak en Groenlandia? pero Es está gente buenísimo loca. lo de no saber nadar, para hacer kayak. Y te tocó comer cosas raras, ¿no? Sí, sí. No sé si la gente quisiera escuchar, pero bueno, comí foca, comí ballena, oso polar, Ajá, pero lo comí... importante aquí es quitar todo, igual que con lo de las pieles, quitar el glamour, cualquier cosa de alimento exótico o cualquier, o Sí, sea, no, no, no. no es que estás comprando carne de este animal en No, 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 el, para nada. Es lo que hay. es lo que hay y es la tradición y, Exacto. La gente, a mí al principio, por ejemplo, mi esposa es vegetariana, o por lo menos trata de no comer carne, y ella ha viajado conmigo a Groenlandia. Y entonces una de las cosas que yo siempre comento es que, mira, tú estás llegando a una cultura donde te toca aprender de ellos. Tú no puedes llegar a imponerte y decir, mira, esto se hace de esta manera. ¿Por qué? Porque es la manera en la que se hace, porque se ha hecho por años, por cientos de años y claro. porque es más fácil para ellos. O sea, tú no puedes decir a una comunidad, no, mira, es que yo quiero ensalada. Ajá, pero el barco llega aquí una vez al año y ya la ensalada, ya las planticas no hay. O sea, te toca comer carne, ¿sabes? Yo creo que se trata mucho de adaptarse, ¿no? Y no es algo así porque, ay, qué rico, exótico, voy a comer esto, no. Se trata porque lo que puedes comer en ese momento y también cuando viajas, si van a pescar, es algo así como cuando vas a una tribu en el Amazonas y te dicen, mira, tienes que probar esto porque Claro. tiene algún sentido religioso, ¿qué vas a decir? No, no, yo no como eso porque esos son insectos, ¿sabes? Es algo que parte de lo que hay y lo que también te toca aprender para entender un poco de Y en ellos. general la religión, en ese caso, son procesos de adaptación y de A la incluir cosas naturaleza. de usos y costumbres que te van a hacer bien para un fin. O sea, Exactamente. las religiones, algunas religiones judeocristianas no comen cerdo porque si tú no procesas bien el cerdo te envenena, o sea, Claro, si te mueres, ¿no? Entonces era así como que, mira, no se coman esto, mejor claro. no comamos esto. Entonces, en algunos lugares tienes que tomarte esto, o beberte esto, o masticar esto, porque el frío, o porque el calor, o porque los mosquitos, Eso, o son porque, o ricos en sea, grasa. Son ujú. ricos en grasa, son animales que tú necesitas esa grasa para aguantar ese frío.
Sí, 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 claro. Entonces, pero qué interesante y qué bonito cómo, eh, bueno, el sistema nos ha llevado a conocer otras cosas y a llevar la música a otros lugares. Tu caso creo que es uno de los casos más extremos de alguna manera porque tenemos compañeros en las islas del Caribe, tenemos compañeros en Grecia, tenemos Ujú. compañeros en otros lugares, pero creo que no muchos han viajado 6 horas en trineo para ir a dar clase y me parecía muy interesante sobre todo contar esta parte porque me gusta mucho en las entrevistas hablar del impacto del sistema en cualquier ámbito, ¿no? O sea, hablaba con, no sé, con Pacho que salvando las distancias de Groenlandia, pero Pacho es de un pueblito chiquitico en el Táchira, o el otro que vino de otro lugar, o no sé qué, y ahora están en cualquier parte del mundo, entonces me parece una historia súper interesante. Ahora voy con preguntas así más rapiditas, ¿te parece? Vale, vale. A ver, ¿violín o dirección? Ah, qué pregunta tan complicada. ¿Puedo responder enseñanza? O Ah, sea, claro. yo creo que teaching, yo creo que enseñar. Creo que entre dirección y violín, yo nunca me he considerado director de orquesta, te cuento, ni tampoco violinista. Siempre me he considerado maestro de música, profesor de música. Creo que esa es realmente mi pasión, enseñar. Ok, sí, y además es lógico por todo el cuento que estamos echando aquí. Le hago a casi todos los invitados una pregunta que es de más o menos de cómo se han reinventado en esta situación, pero me comentabas que en Suecia está pasando algo súper particular, que es que realmente tú, tú adoptaste una cuarentena de 2 meses porque eres una persona, digamos, de alguna manera del mundo que conoce que en otros lugares hay cuarentena, pero en Suecia como que no pasó mucho eso, No, ¿no? no, eso no. Aquí la estrategia es otra y la gente puede googlearlo y buscar estrategias referentes a Suecia. Hay gente que dice que es muy positivo lo que se está haciendo, otras que no. Yo prefiero cuidarme y cumplir Claro, los protocolos, ¿no? claro, claro, claro. Ok, a ver, ahora otras preguntitas rápidas. ¿Género favorito o periodo favorito en la música académica? La música académica, creo que el romanticismo. Romanticismo. En general somos Sí. bien del romanticismo los venezolanos y los... Romanticismo y postromanticismo, creo. Muy bien. Compositor favorito. Mahler. Bueno, Creo que los venezolanos ahí casi está todos todo, sí. amamos Mahler, Sí, sí. sí, 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 sí. Obra favorita. Quinta de Mahler. ¿Algún director favorito? ¿Vivo o muerto? Al Perdón, que quieras. Carlos Kleiber. Carlos Kleiber. Instrumentista favorito de cualquier instrumento que no sea violín. Instrumento favorito que no sea O violín. instrumentista. ¿Algún instrumentista que te guste? Que me guste mucho. Casi escucho mayormente a puros violinistas. Eh, que no sea violín, ¿no? Que no sea violín. Bueno, me gusta mucho Marta Argerich Ok. como pianista. Pianista. No la conozco en persona, pero me parece brutal. Sí, es increíble. Ahora sí, violinista favorito. Perman. Y me encanta cómo enseña. Me parece que es un durísimo. Género favorito fuera de la música académica. Salsa. Eso Salsa. sí. De hecho, es lo que escucho. No escucho mucho música académica, al menos que vaya a trabajar y eso. A veces, por supuesto, que voy a estudiar y eso. Pero yo escucho pura salsa. Pasa mucho esto, la gente cree que nosotros nos montamos en el carro y empieza a sonar la séptima de Shostakovich No de mi y... lado. Exacto, exacto, exacto. Yo escucho música y salsa vieja, ¿no? Género de salsa vieja, ¿no? Y Fania, Fania. Sí. Sí, sí, Fania, Tito Puente, Bobby Cruz, ¿sabes? Todo eso. Muy bien, muy bien. Esta va a ser difícil para ti, pero destino favorito fuera de Venezuela. Ay, ay, ay. Destino favorito. ¿Para trabajar o para vivir? ¿O para estar? Bueno, vamos uno y uno, trabajar y vivir.
Ok, en algún momento de la vida me gustaría vivir en España. Yo creo que España tiene una energía que fuera de Venezuela que me gusta mucho. Para trabajar, me gusta mucho fuera de Venezuela los países del Medio Oriente. Creo que disfruto mucho cuando voy al Líbano, cuando trabajo en Jordania. Me gusta mucho, pero me siento muy feliz de trabajar también en los países nórdicos porque que casi me muevo literalmente dentro de los países nórdicos. Sí, 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 sí. A ver, sala internacional favorita. También cuentan los monumentos en donde uno toca. Me imagino Sí, que claro. de todas las salas donde me ha tocado dirigir, dirigí en el Odeón de Atenas. Eh, la primera es que cuando yo salí a dirigir en el Odeón, eso fue en el sello del 2017, creo, dirigía cantando niños de un campo de refugiados del sistema Grecia, por cierto, y jóvenes de todo el sistema Europa. Cuando yo salí, yo me sentía como un estadio de fútbol, así con el gentío gritando. Y no era tanto el gentío y la energía, era el escenario como tal. Sí. El escenario como tal, con los niños, esa cosa fue, yo creo que de los conciertos más impactantes para mí. Y la sala me parece increíble. Como lugar, como acústica no tanto, ¿no? Pero como lugar me parece increíble. Buenísimo. Destino favorito en Venezuela. En Venezuela, Guatires Guarenas. Creo que Guatires Guarenas es el lugar que más me gusta. Ay, perdón, un segundo que está entrando gente. No te preocupes, no te preocupes. Perdón. I will finish very soon. Yeah, yeah, yeah. No te preocupes que esto es editado, no pasa nada. Okay. A ver, comida internacional favorita. Comida internacional favorita. Cónchale, qué pregunta tan fuerte. ¿Qué me gusta? Creo que la italiana. Italiana. Y la francesa, me gusta mucho la francesa. ¿Y comida favorita en Venezuela? Bueno, te voy a decir, no me gusta la cachapa, la gente me va a matar, pero no me gusta la cachapa. Creo que mi comida favorita es el asado negro. Asado negro. ¿Sala favorita en Venezuela? La gente me va a matar con lo que voy a decir. No, Pero es que la Río Reina. siempre nos van a matar de un lado al otro, La eso no Río importa. Reina. O sea, me parece que la sala Simón Bolívar es bellísima y me encanta y todo, pero para mí, no sé, tiene una energía la Río Reina sí, no sé, pasa ahí algo en mi corazón con la Río Reina. Está bien, está bien. Esto es entre gustos y colores. A ver, Sí. porque tú eres un gran formador, a ver, un consejo para un muchacho que está estudiando música, un muchacho que empieza en la música. Mira, yo recomendaría puntos importantes que es definir exactamente eh, lo que te gusta hacer, ver tus habilidades y tratar de intentar diferentes cosas, porque a veces puedes descubrir cosas que dentro de la misma área de la música que no, que sientes. Por ejemplo, yo en principio quería ser violinista y después me di cuenta que esto no realmente no me llena. Recuerdo que tocaba en la filarmónica y yo ensayaba cuando iba a los ensayos los domingos me veía en el espejo y decía, no, pero yo no quiero estar aquí todos los domingos tocando, no quiero tocar así, yo quiero enseñar. Me ha pasado cuando dirijo orquestas profesionales, como la Gotemburgo, que yo me siento muy bien y feliz todo eso, pero no No es lo siento que te eso que me llena. da la docencia. Entonces yo les recomiendo que hagan cosas que realmente te llenan, trabajes para ello, te llenes en conocimiento y yo creo que eso es fundamental. Y ahora un consejo para un profesor de música. Para un profesor de música yo les recomiendo, hay una cosa que es no solamente trabajar desde la pasión y la emoción y la disciplina y la energía, sino también de que pienses siempre en tus estudiantes y en el impacto que tú tienes sobre el estudiante. Les recomiendo también leer hay algo que se llama los 16 hábitos de la mente, muy importante, también leer un poco sobre el aprendizaje, los diferentes tipos de aprendizaje, porque
aprender como docente, todo el tiempo aprendiendo, te va a permitir ser un mejor docente. Entonces uno tiene que estar en un proceso de aprendizaje todo el tiempo. Vocación, esa es mi palabra, vocación. Si quieres ser un buen docente, tienes que tener buena vocación. Bueno, y con esto nos despedimos, no sin antes recordarles a todos los que nos ven que nos pueden seguir en las redes sociales, van a estar apareciendo por aquí, tanto las de Ron como las mías, como de la entrevista. Por aquí, por el canal, hay muchísimas cosas, creo que coincidimos mucho Ron y yo en la parte de formación. Por aquí, por el canal, tengo consejos para directores, para jóvenes directores, para estudiantes de música en general. Y bueno, y conciertos y otras cosas. Entonces, bueno, te dejo ahora sí que te despidas, Ron, antes de Gracias a ti irnos. por esta invitación y gracias por estar haciendo este trabajo que es fundamental, sobre todo crear estos canales donde las personas puedan no solamente inspirarse en otros o en vías propias, porque a veces pasan cosas que tú ves en otras personas y eso lo he pensado, eso me ha pasado. Yo creo que siempre es importante ver otras experiencias y eso te ayuda a nutrir. Así que felicitaciones por ese trabajo y bueno, espero que en algún momento podamos hacer algo juntos. Por supuesto, claro que sí. Cuenta conmigo para cualquier cosa, cualquier proyecto que esté por aquí cerca de... Aquí en México hay proyectos muy interesantes, Sí, lo sé. interesantes, que bueno, después hablaremos de eso, pero muchísimas gracias de nuevo a todos los que nos escucharon. Esto se transmite cada viernes, la entrevista clásica cada viernes a las 7 de la noche hora de México, pero queda aquí en YouTube, pueden ver este y todos los capítulos. Así que bueno, gracias de nuevo y nos vemos el próximo viernes. Gracias, sí. Un abrazo.